Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todas las personas, os damos la bienvenida al canal de YouTube de la consultora Double M y hoy tenemos el honor de contar con Mar Alonso Pinós, fundador, presidente, director de Double M. Así que, bueno, déjame que te presente porque con más de una década de experiencia en esta región, en la región ASEAN, creo que tienes muchísimo para compartir con el público y, bueno, tu trayectoria te avala, como hemos dicho, para poder hacer negocios en Indonesia. Así que bienvenido, Mar. Muchas gracias y gracias por la invitación y encantado de saludarlos a todos. Sí, y bueno, antes de comenzar a hablar de negocios, que eso está muy bien, ¿no? Nos gustaría que nos contaras un poquito más de tus inicios, ¿no? De cómo empezaste, de tu trayectoria profesional. ¿Qué nos puedes decir? Pues nada, yo, bueno, nací en Barcelona, me crié en Canarias y estudié en la Universidad de Las Palmas, empresariales, ADE, y luego posteriormente fui seleccionado dentro de las becas ICEX y cursé el máster de internacionalización en el Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Vale. ¿Y en Eh, pues, Indonesia? y, y luego, pues, mientras cursaba el máster, fue donde conocí a mi socio, a Manuel Borés. Y nada, bueno, quien conoce las becas ICEX sabe que después de hacer el año del máster, posteriormente, pues tienes que elegir un destino y haces prácticas en las oficinas económicas y comerciales de España en el mundo. Y nada, pues ahí mientras elegíamos el destino, Manuel y yo hicimos una tabla donde analizamos pues un poco todos los países del mundo, porque al final teníamos que elegir, ¿no? Y bueno, y elegimos, y bueno, hicimos un poco un análisis de todos los países, eliminamos los países que ya eran conocidos, ¿no? Como Brasil, China, perdón, Brasil, China, India, y luego también países de América porque al final España ya tiene una gran relación, ¿no? Buscábamos países que tuvieran mucha oportunidad de desarrollo, pero que fueran desconocidos para España y para Europa, ¿no? Donde no hubiera mucha relación comercial previa. Y Indonesia salió la primera, y nada, y aquí nos vinimos y hasta la fecha. Vale. Y como emprendedores, porque claro, llegasteis aquí y esos inicios cómo fueron, ¿no? Hombre, pues cualquier emprendedor te puede decir que los inicios fueron duros. Manuel y yo venimos de familias trabajadoras, pero humildes, ¿no? Tuvimos que empezar desde cero. Y al principio, pues vinimos como agentes, como representantes comerciales de empresas españolas, ¿no? Aún la recuerdo, ¿no? Teníamos una bodega de vinos que se llamaba Montalvo. Luego también con una empresa del País Vasco que se llamaba Wisco que hacían bronce, bueno, que siguen haciendo y seguimos trabajando con ellos de bronce de colada continua. Y luego con otra empresa también del País Vasco que se llamaba Ezarri, que hacía mosaico de vidrio. Y nada, empezamos a trabajar con ellos, a vender, conseguimos alguna representación comercial más. Y luego, al cabo de un año, más o menos, bueno, nosotros decidimos montar la empresa. En ese momento nos pusimos en contacto con consultoras locales, pero vimos que no eran muy profesionales o que a lo mejor no se adaptaban un poco a lo que uno espera, ¿no? El servicio que dan es distinto a lo que uno espera, ¿no? Y vimos que había una oportunidad y luego, pues, a los pocos meses, un amigo que vivía en Yakarta, Ignacio, que trabajaba para la empresa, que bueno, en aquel entonces se llamaba Sanitas, ahora se llama Keralty, que una empresa bastante conocida en España de seguros médicos, se querían implantar y le pasó un poco lo mismo. Me dijo, oye, Marc, cómo lo habéis hecho? Que intento hablar con un par de consultoras, pero joder, macho, nadie aquí me da una respuesta clara de cómo funciona y tal. Y nada, yo me fío más de ti, así que nada, encárgate tú. Y casi sin querer, pues me vi con ese proyecto entre las manos y vimos que había una oportunidad. Si él confía en nosotros, ¿por qué no el resto? No, nos salió el servicio bastante bien. Y al final, pues bueno, una puerta abre otra puerta y de ahí empezamos a prestar servicios de asesoría fiscal, laboral y bueno, ya fuimos creciendo hasta la consultora que tenemos hoy en día. Wow, qué experiencia. O sea, que una cosa os acabó llevando a la otra y al final como emprendedores, ¿no? Que siempre es muy difícil
y después de haberlo pasado, ¿no? Ahí es donde puedes empezar a aportar ese servicio y esa oportunidad, ¿no? Que fue una brecha, ¿no? Que visteis ahí en el mercado. Así que me gustaría saber más de ti a nivel personal, porque, es decir, ¿qué te ha hecho fijar al final? Porque sí, hablamos de, bueno, Indonesia, ¿no? Estuvisteis ahí mirando de una forma muy técnica, ¿no? A nivel comercial, los países. Pero, ¿qué le dirías a esas personas, ¿no? Que desean moverse a esa parte del mundo y qué te ha hecho fijar al final tu residencia aquí? Claro. Cuéntanos un poquito más personal. Claro, sí, no, al final lo que tú dices, no, eso fue un análisis más técnico que hicimos, pero luego, claro, tienes que venir al país y que te guste y estar feliz en él, ¿no? Y a mí Indonesia, la verdad que es un país que me cautivó, me encantó. Y además te admito que cuando vine a Indonesia y cuando elegimos Indonesia, yo me vine a vivir sin haber estado nunca en Indonesia, ni siquiera en el sudeste asiático, así que fue una apuesta total. Y la verdad que me encantó su gente, me encantó un poco la filosofía de vida, luego vi que había muchas oportunidades también, ¿no? Y luego al año más o menos, pues bueno, conocí a la que hoy en día es mi mujer, me enamoré, nos casamos. Y bueno, pues ahora ya tengo mi vida, mi hijo, mis negocios y bueno, me gusta, estoy acostumbrado y bueno, ahora será difícil que alguien me convenza para volver a España o que me cambie la residencia. Sí. Así que a nivel cultural y social, ¿qué podrías decir de este país también, ¿no? De cómo lo ves, ¿no? De la proyección, de a nivel cultural y social, eso, ¿qué le dirías a esas personas, ¿no? Que quisieran establecerse aquí, ¿no? A nivel de residencia y a nivel de, pues eso, de empresarial, ¿no? Pues a ver, al final no, son dos cosas. Por un lado tienes que, ¿no? Al final cuando uno plantea cambiarse a residencia, sobre todo alguien que quiera emprender algún negocio, pues tienes que evaluar primero que hayan oportunidades, que haya un marco jurídico seguro, pero luego al mismo tiempo un país en el que pueda ser feliz, ¿no? También hay que ser feliz en la vida y disfrutar lo que uno hace. Yo creo que Indonesia, la verdad que tiene un buen equilibrio entre ambas, ¿no? Porque al final, ¿no? Es un país que crece, que tiene una gran proyección macroeconómica, cualquier análisis que miras, pues ¿no? te explica todas las oportunidades que hay. Pero por otro lado, también es un país en el que es agradable vivir, que la gente es amable, y que uno pues se puede adaptar. Es verdad que culturalmente son distintos a nosotros, pero al final una vez lo entiendes esas diferencias, pues oye, bueno, y además tú también que has vivido aquí, o sea, son buena gente, son amables, es agradable, entonces al final ¿no? La unión de ambas hace que sea la verdad que para mí un lugar idílico en el que estar y vivir. Sí, sin duda, sí. O sea, las diferencias culturales que, bueno, hay que conocerlas y por eso es importante, ¿no? Para abrir una empresa, el conocer bien ese mercado a nivel cultural y social, como dices, ¿no? Y cómo le dirías a alguien que quiere, como te comentaba, te preguntaba, establecer una empresa aquí, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades, ¿no? Ves por igual para, por ejemplo, autónomos, personas jurídicas, ¿no? ¿Qué ventajas con respecto a, bueno, pues a otros lugares, ¿no? De países de la Unión Europea, por ejemplo? Saber las ventajas que tiene Indonesia con comparación con otros países pues, de la Unión Europea o de distintos países de América. Es que, bueno, para empezar, es un país en el que puedes tener 100% de la propiedad, que no en todos los países de la región se puede y es, vamos a decir, relativamente sencillo, quizás no tanto como Singapur, pero bueno, es relativamente sencillo tener una empresa 100% a tu nombre, sin testaferros y tú pudiendo tener realmente el control. Al mismo tiempo, es un país que aparte tiene seguridad jurídica. Nadie te va a quitar una empresa que estudias, nadie te va a expropiar tu negocio, no ha pasado muchísimos años, entonces no es probable que pase. Y luego, al mismo tiempo, luego también es un país donde el nivel de vida es barato, donde puedes contratar a precios razonables y al mismo tiempo que la gente tenga un buen nivel de vida, porque al final la comida, el alojamiento y el transporte, que al final son los consumos básicos que uno necesita, son baratos, ¿no? Entonces es un país que es bueno para el emprendedor porque te permite poder crecer a costes razonables y luego pues lo que ya te he ido comentando, ¿no? Anteriormente, ¿no? Sobre Sí, felicidades que uno puede encontrar en este país. entiendo. Lo que pasa que, porque yo he oído, ¿no? Muchos medios, a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Que la importancia que va a tener Indonesia en los próximos años, ¿no? ¿Cómo dirías? Sí, ¿Qué pues te parece a ti? casi.
Pues a ver, cualquier proyección que uno vea dice que Indonesia pues, va a ser la cuarta economía del mundo para el año 2050. Bueno, hay muchas previsiones de Goldman Sachs, de estas grandes instituciones financieras. Y al final, cuando uno viene al país y lo ve con sus propios ojos, sobre todo en la capital, en Yakarta, te das cuenta de que es verdad, de que es así, ¿no? La ciudad es muy dinámica, está cambiando, están construyendo cosas, cada día ves una torre nueva, han abierto un tramo de autopista nuevo. Y luego, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy original de España, ¿no? Como dije anteriormente, cuando vuelvo a España veo que todo sigue igual. Y luego vuelvo aquí y estoy un mes fuera y cambian las cosas y es muy dinámico. La población crece, ves que la renta per cápita crece mucho, salen proyectos. Hay tanto, tanto, tanto todavía por hacer y ves las oportunidades. Y luego, sin embargo, sobre todo en países ya más maduros, como puede ser la Unión Europea, está todo hecho, está todo por hacer. Y aquí es que cada vez que giro una esquina veo una oportunidad de negocio, de verdad, literal. O sea, no paro de oportunidades de negocio. ¿Pero por qué? Porque está todo por hacer. Y sin embargo, pues cuando vuelvo a España, esas oportunidades ya están copadas por otras empresas, ¿no? Doy Entonces, fe, doy fe, doy fe. Tienes eso razón, ¿eh? es... Sí. Perdón. No, no, está bien, está Ah, bien. Sí. que Que doy decía que fe yo aquello... también, que estoy de acuerdo, Marc, estamos en la misma visión, ¿no? O sea, está claro, sí. Bien. Así que, bueno, te he cortado un poco, pero ahora me gustaría que hablases de Double M, ¿no? Porque como consultora, porque empezaste en Indonesia, pero habéis ido expandiendo fronteras, así que, bueno, cuéntanos que dónde tenéis oficinas, por ejemplo. Pues sí, nosotros empezamos ya hace más de 10 años y bueno, por suerte el negocio ha ido bien, el mercado también nos ha hecho crecer mucho en esa dinámica que comentaba y nos ha permitido pues expandirnos. Hoy en día tenemos oficinas en Yakarta, en Bali, lo que viene siendo en Indonesia, luego tenemos en Ho Chi Minh, Vietnam, y en Bangkok, en Tailandia, y con miras a seguir expandiéndonos. Y tenemos, a día de hoy, somos casi 70 profesionales, expertos en distintas áreas y materias al servicio de todos nuestros clientes. Vale. ¿Qué servicios, por ejemplo, son los que más destacas? De la- Pues tenemos un poco de todo, ¿no? Me gusta dividirlo en dos grandes áreas, ¿no? Tenemos lo que viene siendo apoyo a la exportación y apoyo a la implantación. Al final lo que nosotros tratamos es ayudar a las empresas, pero también a las personas y a los emprendedores a expandir su negocio al sudeste asiático. Entonces hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Uno puede exportar sus productos ya finalizados, exportar un servicio o por otro lado, implantarse en el país y prestar ese servicio o producir ese bien desde el mismo país. Entonces, quien decide por la primera opción, que es por exportar, pues nosotros les podemos ayudar a buscar socios locales, a buscar importadores, a buscar distribuidores que puedan vender ese producto o que pueden comercializar ese servicio. También ofrecemos estudios de mercado para poder elegir, por ejemplo, bien el mercado al que se quiere ir, de preparar la estrategia, entender el mercado, al final no lo que viene siendo prepararse bien para dar ese salto y luego también podemos ayudar a la empresa a contratar comerciales locales para intentar vender y vender sus productos. Eso es lo que es la parte de exportación. Luego la parte de implantación, que creo que es muy interesante, pues podemos ayudar también a las empresas a constituir su empresa, normalmente con 100% de capital extranjero. Luego le damos asesoría en el área fiscal, en el área laboral. Podemos ayudarles también a contratar personal. Tenemos un equipo de selección de personal, servicios de inmigración para poder residir en el país, que es muy importante. Legal, todo tipo de servicios, asesoría legal, redacción de contratos, due diligence, etcétera. Y luego también tenemos ya por último un departamento de calidad también, que puede ayudar pues a un poco a preparar esos procesos que la empresa va a necesitar cuando ya esté bien implantada. Ah, y por último, también importante el registro de productos, todo tipo de registro de productos alimentarios, pueden ser farmacéuticos, certificaciones y demás, pues tenemos también un equipo de regulatorio para esa área. Vale, sí, sí, ya se nota que, claro, con un equipo de más de 70, casi 70 personas, pues bueno, estáis en todas las áreas y es importante, ¿no? Hablar de esto para que también la gente, yo creo que es importante que os conozca bien. Así que, bueno, y ya yendo un poco atrás en tu carrera, volviendo ahí, ¿no? Háblanos de algún desafío que hayas enfrentado y cómo lo has superado.
Pues a ver, 10 años dan para mucho, ¿no? Más de 10 años dan para mucho, han sido muchos los desafíos, pero bueno, todo gestor de cualquier empresa sabe que lidiar con el recurso humano siempre es difícil, ¿no? Pues ahora, quien lo haya vivido, pues imaginaros en un país que al principio al principio no conoce, ahora ya sí conozco, ¿no? Pero cuando empezamos, pues no lo conocíamos tan bien. Pues claro, tienes que saber leer a las personas, elegirlas, formarlas y luego hacer que trabajen de forma coordinada entre ellas y motivarlas, liderarlas. Y siempre es difícil, ¿no? La gestión de personas. Claro, al final la cultura es distinta, la religión es distinta. Y bueno, ha sido un reto, pero bueno, con los años he aprendido a entenderlos. Obviamente, pues el estar casado con una indonesia también me ha hecho o me ha ayudado mucho a entender cómo piensan, cómo son, y cómo se comunican. También la forma de comunicación es muy distinta, ¿no? Y bueno, al principio fue un reto, me costó entenderlos, me costaba sacar lo mejor de ellos, pero a día de hoy creo que tengo un gran equipo muy cohesionado y he aprendido a sacar lo mejor de ellos. Y es algo que a día de hoy, pues, de la verdad que es algo de lo que estoy bastante orgulloso. Vale, vale. Y porque, claro, con todo esto que nos cuentas, que no sé, ya tenemos ganas un poco de entrar en materia, ¿no? De lo que es negocios aquí, que seguro que mucha gente se lo está preguntando y en la región ASEAN iremos hablando poco a poco en diferentes vídeos, pero empezando con Indonesia, como estamos empezando. Déjanos contar, o sea, déjanos saber un poco tu perspectiva, ¿no? ¿Cuáles serían esas principales oportunidades? ¿Qué es lo que la gente quiere saber, ¿no? ¿Qué ofrece Indonesia para las personas que invierten, que quieren invertir en empresas extranjeras? ¿Vale? Adelanto, como digo, que en otros vídeos hablaremos de oportunidades específicas para Bali y también para otras partes del sudeste asiático, pero de momento, haznos por favor una fotografía de oportunidades para Indonesia. Pues como dije, ¿no? Indonesia es un país que está en pleno desarrollo, ha estado creciendo los últimos años alrededor del 5%. Y claro, cuando una economía crece tanto, cuando la población crece, cuando la renta per cápita crece, hay muchísimas oportunidades en prácticamente cualquier ámbito, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? En alimentación, por ejemplo, puede ser una, ¿no? Susto de alimentación, porque al final la gente va aumentando su capacidad adquisitiva. Antes acostumbraban a comprar más en los mercadillos, a se comprar más en supermercados y compran más productos importados, por ejemplo, esa es una oportunidad. Luego también tenemos oportunidades también en lo que es comercio electrónico o cualquier tipo de servicio que se pueda prestar online. Al final Indonesia es un país con más de 17.000 islas, donde, bueno, aparte es un país enorme, donde moverse de un lugar al otro es complicado. Entonces cualquier servicio que se pueda prestar online va a presentar muchísimas oportunidades, aparte de una gran penetración del Internet, todo el mundo tiene Internet, desarrollo de infraestructura, ¿no? Por esa geografía complicada que comentaba, construcción, todo tipo de construcciones, puede ser también desarrollos inmobiliarios, pero también infraestructuras. Dentro de infraestructura también todo tipo de desarrollo de transporte, logística, cadena de frío. Luego, algo también, por ejemplo, en lo que España también creo que puede aportar mucho valor es el desarrollo turístico y de hostelería. Indonesia todavía recibe, desde el punto de vista, pocos turistas, tiene mucho margen de desarrollo y tiene mucho margen de mejora en la infraestructura turística, así que eso también presenta muchísimas oportunidades. Energía también, ahora hay un plan ahora del gobierno para el desarrollo y la ampliación de la producción energética, tanto las energías clásicas como las renovables. También es una gran potencia minera, así que todo lo que viene siendo desarrollo minero, suministros mineros. Luego también agricultura, me parece también que hay muchísimas oportunidades. En España también tenemos unas tecnologías de producciones agrícolas muy avanzadas, muy desarrolladas. Entonces, todo lo que viene siendo transferencia de know-how o producir aquí, porque aquí todavía son muy poco eficientes a la hora de producir agrícolas como ganaderos, ¿no? Entonces, todo lo que viene suministros, tecnología y demás para producir localmente, veo unas oportunidades tremendas. Procesamiento, luego el posterior procesamiento de esos alimentos también creo que es un área de gran oportunidad. Luego lo que también hay mucho que desarrollar, mucho que hacer en materia de sanidad, suministros médicos, tecnología médica, productos farmacéuticos que están relacionados. Luego también en el ámbito de la educación, vemos que también hay muchas oportunidades. Luego si las podemos, como dije antes, canalizar
con las nuevas tecnologías para que sea online, ¿no? El EdTech que está tan de moda últimamente. Y luego también Indonesia es un país que también proteccionista en ciertas áreas, bueno, ciertas industrias, entonces todo lo que viene siendo suministros industriales, ciertas materias primas, ellos son los grandes exportadores de materias primas, pero también necesitan otras materias primas que ellos no producen para poder aumentar esa capacidad productiva que tienen, que es enorme, ¿no? Entonces, pues, y luego también automoción, electrónica. Y voy a parar, Isabel, porque es que si no, no termino, porque la verdad que la lista de oportunidades es interminable y daría para una entrevista en sí, no solo esta Y área. haremos una, yo creo que vamos a hacer, ¿no? Por Sí, tenemos que sectores, hacer. yo creo que es importante, sí, sí. Ya a mí se me ha quedado las ganas de preguntarte sobre cada uno, por eso yo creo que sería importante entrar en... Y seguro que a la gente le interesa. Así que bueno, Seguro. algunas de las barreras más comunes, porque ya hemos visto, ¿no? O sea, oportunidades, pero vamos a hablar también de barreras, ¿no? De las que sean más comunes, que enfrentan y que has visto que se enfrentan las empresas extranjeras, ¿no? Al ingresar al mercado indonesio. Pues aquí hay dos barreras. Lo primero que tenemos que entender es que es un país distinto y sobre todo para los que no tienen tanta experiencia haciendo negocios en el extranjero, hay que entender que aquí las normas de juego son distintas. No podemos ir con la misma mentalidad en la que hacemos negocios en nuestros países de origen, ¿no? Porque aquí la forma de hacer son distintas y al final hay otro marco regulatorio. Entonces hay que entender ese marco regulatorio y una de las grandes dificultades es que no tenemos acceso a esas regulaciones en inglés, porque todo está en indonesio, los ministerios tienen toda la información en indonesio, entonces acceder a esa información en inglés va a ser prácticamente imposible, ya pues en español muchísimo menos, ¿no? Entonces hay que entender ese marco regulatorio que al mismo tiempo es cambiante, ¿no? Y hay que estar atento y a estar a la última. Entonces, como siempre digo, ¿no? Si no conocemos las normas del juego, ¿cómo vamos a jugar? ¿No? Entonces hay que entender bien esas normas del juego, me parece muy importante. Y luego también otra parte clave donde yo he visto muchos errores es entender la cultura del país, ¿no? La cultura local, cómo hacer negocios, cómo relacionarnos con ellos. Y por ejemplo, hay cosas que nosotros damos por sentadas que a ellos les pueden ofender, o viceversa, ¿no? Cosas que a lo mejor a ellos les parecen normales, a nosotros nos van a ofender, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la más común que tú y yo además conocemos bien, por ejemplo, el no. En España si algo no nos gusta, pues decimos que no y nos quedamos tan anchos. Aquí decir que no es de mala educación, incluso tienen otra palabra para evitar un no rotundo, ¿no? Que es el belum, que es todavía no, que es como un no más suave para no herir esos sentimientos y quedar como un borde o quedar como una persona desagradable. Entonces, esa es un pequeño detalle, pero como ese ejemplo hay más, ¿no? Entonces hay que entender la cultura y al final lo más importante es que nosotros nos tenemos que adaptar a cómo ellos hacen negocio. Esa es la clave y entender el marco regulatorio. Y si Sí. entendemos eso y nos adaptamos, creo que podremos tener éxito. Sí, sí, y por eso estoy de acuerdo, porque precisamente la gente dice, bueno, ya, pero esto ¿qué importancia tiene? Y la tiene mucha, porque es que esto precisamente que has dicho es la diferencia entre cerrar un negocio o no hacerlo. Y es que es muy importante y aquí hay muchas oportunidades. Y por eso, Mar, déjame decirte, y no es porque saque pecho, pero es importante contar con una consultora solvente como es la vuestra, como es la Bolem, que, bueno, de alguna manera, si las empresas vienen aquí, lo tienen que hacer sobre seguro. Así que, no sé, ¿qué opinas, no? O sea, de esto. O sea, supongo Claro, por que vas a decir, supuesto. vas a vender la empresa, pero evidentemente, o sea, tú has visto todas esas experiencias todos estos años, ¿no? Claro. Bueno, Isabel, tú me conoces bien ya y sabes que soy una persona sincera y al final yo lo que quiero y un poco la razón por la que monté este negocio es porque realmente quiero que a la gente le vaya bien y me gusta ayudar a la gente, por eso creo que se nos da bien, ¿no? Porque al final el fin es ayudar y para mí mi éxito es que mi cliente tenga éxito. Al final ese es mi éxito. Y al final, una cosa que he visto con los años es que, aparte en Indonesia, los negocios aquí los hacen las personas, ¿no? Y es tan importante. Entonces, tú puedes tener un producto, un servicio de gran valor añadido, que puede ser competitivo en el mercado, que puede tener una demanda, pero en Indonesia los negocios los hacen las personas. Y si la persona con la que vas a hacer un negocio no le cae bien, no le gusta, no se fía, no conectas con él, no vas a hacer negocio, aunque tengas la oportunidad de oro. Ellos en Indonesia primero
tenemos una amistad, primero me fío y luego hacemos negocios. Pero, por ejemplo, a lo mejor sobre todo en Europa no es así. En Europa somos más profesionales, oye, y es ABC, me encaja el precio, hay demanda y hacemos negocios, y ya está. Pero aquí, antes de hacer negocios, tenemos que ir a cenar con ellos, tenemos que conocer tenemos que conocer casi que las familias el uno al otro ¿no? Para poder realmente tener una relación sólida. Entonces hay que entender esto, nosotros podemos ayudar, podemos poder prestar los contactos, podemos ayudar a prepararse y al mismo tiempo, claro, hay que entender bien el marco regulatorio y saber lo que se puede hacer, que es donde nosotros también ahí prestamos mucho valor, ¿no? Entonces al final es una combinación de entender la cultura, adaptarse, pero al mismo tiempo entender bien las regulaciones y estar bien preparado, porque luego también, si no tenemos el producto bien registrado, si no tenemos la licencia correcta, si montamos una empresa, pero el KBLI o la clasificación de negocio no es la adecuada. Al final montamos el show, montamos todo y luego nos echan atrás, ¿no? Entonces, para mí estas son las dos patas fundamentales, ¿no? Tener toda la parte regulatoria legal correcta y bien para que una vez el negocio sea un éxito, que nadie nos lo tire atrás y luego, por otro lado, entender a las personas, porque al final son las personas que hacen negocio Sin duda. y poder llevarlo adelante con éxito. Vale, vale, pero esto está bien. Pero cuéntanos, no sé, a la audiencia, un caso de éxito de alguna empresa que hayas ayudado a internacionalizarse, Indonesia, Sudeste Asiático. Venga, Pues te voy a pedir permiso para dos, porque me vienen dos a la cabeza y creo que pues ambas dispara, dispara, son dispara. buenos Venga, te casos. Sí. dejamos dos, Mar. Venga. Venga, venga. Pues a ver, a mí la que... Vamos a empezar con Laboratorios Ordesa, que es un grupo farmacéutico implantado, bueno, de Barcelona, que quizás la gente no conocerá tanto el nombre de Laboratorios Ordesa, sino su producto, ¿no? Que al final son las fórmulas infantiles, las leches infantiles Blemil y luego las papillas para niños Blevit. No todo el que sea padre en España seguro que los conoce porque es la marca número uno en España. Ellos, bueno, su proyecto, ellos querían vender las fórmulas infantiles en Indonesia y es un producto muy complicado, ¿no? Porque al final es leche infantil, es lo primero que le vamos a dar a unos niños cuando son pequeños, ¿no? Y los niños al final es el futuro del país, nos tenemos que asegurar que el futuro del país está garantizado, no podemos envenenar a los niños, ¿no? Entonces tiene unas barreras regulatorias muy complejas. Entonces, claro, requiere una gran preparación y un gran trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con ellos? Pues primero nosotros les ayudamos a preparar ese primer estudio de mercado, les preparamos un plan de viabilidad para poder abordar el mercado con éxito, les explicamos cuáles eran todas las barreras, cómo solventarlas, análisis competitivo de la cadena de valor, canales de distribución para entender bien el mercado, cómo hay que entrar, cómo se comercializa y cómo vamos a conseguir generar una demanda para ese producto una vez esté ya puesto en los lineales del supermercado, ¿no? Porque eso es muy importante, la generación de la demanda. Entonces hicimos ese estudio de viabilidad, vimos que era posible, obviamente requería una inversión importante, pero vimos que era posible y por suerte pues la empresa se animó y confió en nosotros para llevar el proyecto adelante. El siguiente paso fue autorizar al centro productivo donde ellos fabrican esas fórmulas infantiles para poder exportar a Indonesia. Entonces, coordinamos una visita del Ministerio de Agricultura de Indonesia a España para aprobar primero el sistema de producción, porque primero tiene que estar aprobada España para poder exportar a Indonesia. Pues nosotros un poco coordinamos el Ministerio de Agricultura de ambos países para hacer esa auditoría del país. Posteriormente, conseguimos también que los funcionarios indonesios visitaran España luego para aprobar la planta productiva donde se producían estas fórmulas infantiles. Ya solo eso nos llevó 2 años, imagínate, prácticamente, de una cosa y otra, ¿no? Llevó bastante tiempo, si no fue 2 años, fueron uno y pico. Ya una vez estaba, procedimos ya a lo que es el registro del producto en la agencia. En Indonesia se llama Badan POM. Posteriormente obtuvimos su certificación halal, que en Indonesia es importante ya que la mayoría de la población sigue el Islam. Y luego, ya una vez está el producto registrado, te necesitábamos un distribuidor que lo pusiera en todas las tiendas y negociar los listing fees con todos los supermercados para que el producto pudiera llegar al final al lineal para que luego el consumidor lo pueda comprar, ¿no? Entonces, ahí ayudamos, primero le localizamos un distribuidor, luego obviamente ellos vinieron, ayudamos en la negociación, prestamos apoyo legal en esa negociación
Se cerró el acuerdo y luego también con un experto que teníamos como llaman en inglés, ¿no? En trade marketing, pues le ayudamos a negociar los listing fees y las condiciones para colocar el producto en todos los supermercados. Posteriormente, les ayudamos a contratar todo el equipo de visitadores médicos, o sea, al final creo que fueron más de 20 visitadores médicos para que poder tener penetración, pues al final es un producto que necesita prescripción médica, entonces siempre es complejo, o sea, hay que tener un equipo de visitadores médicos y cuando ya estaba todo montado, pues ya luego le ayudamos un poco a asesorarles un poco en lo que es la asesoría fiscal, laboral, luego, bueno, luego ya el día a día, ¿no? A partir de ahí. Pero la verdad que fue un proyecto titánico de varios años y al final el producto se pudo comercializar con éxito, ¿no? Así que es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos. Y, y luego también otro proyecto también que estoy muy orgulloso fue también trabajar con el Grupo Coren, que es una de las mayores empresas gallegas. Los gallegos lo conocerán bien, seguro. Bueno, ellos son productores es una cooperativa de ganaderos y ellos producen, bueno, tienen producciones avícolas de porcino y vacuno. Y conseguimos entonces el primer paso fue Signal que comenté anteriormente, aprobamos aprobar a España para que pudiera exportar a Indonesia, luego la aprobación de los mataderos para que pudieran exportar, en el caso del vacuno certificación halal, obviamente en el porcino no se puede certificar halal el porcino por razones obvias, pero también conseguimos al final que se pudiera exportar el porcino, que no es fácil tampoco, el Ministerio de Agricultura no les hacía mucha gracia, pero bueno, se consiguió. Y luego posteriormente la tarea titánica fue comercializar ese producto, porque al final los cortes cárnicos que se utilizan en Indonesia son distintos a los de España, porque en Indonesia pues siguen más los modelos de cortes australianos. Y nada, un poco conseguimos adaptar el corte y sobre todo analizamos bien todos los precios del mercado de todos los cortes y vimos que habían cortes en los cuales eran más caros, o sea, se pagaban mejor en España, entonces no se podían exportar, pero luego por otro lado habían cortes que Indonesia los pagaba mejor, entonces al final nos acabamos sentando en esos cortes, dimos con el hacha, también dimos con la tecla, mejor dicho, y sobre todo adaptamos un poco cómo cortaban, por eso lo del hacha, adaptamos un poco el corte y empezamos a comercializar y a día de hoy bueno, pues se vende de forma habitual, venden muchísimo y han tenido años en los que han vendido cantidades muy, muy importantes al país y sé de buena fe que estuvieron muy contentos con el trabajo que se hizo y con el nivel de ventas que alcanzaron gracias a nuestro apoyo y nuestro conocimiento del mercado. Qué bueno, sí, millones y millones de euros, ya nos imaginamos, pero claro, estamos hablando de eso, pues Sí. fíjate, ¿no? Qué importante el tema de los cortes, ¿no? El hacha que has dicho, es que no, vamos, Sí. el mejor Era la contexto, tecla, pero me salió la hecha pensando en el matadero, la sin verdad. duda, no, no, está bien, venía a cuento, venía a cuento. Ha Así que quedado bien. bueno, qué interesante. La verdad, el tema de los cortes, porque fíjate, ¿no? Cómo hay que conocer el mercado, ¿no? Así que Sí, sí, es que si no estás y si no estudias, si no trabajas, hay que estar presente, hay que conocer el mercado, hay que entenderlo, hay que trabajarlo. sí. Es complejo, hay barreras, siempre es difícil comercializar un producto nuevo, pero se puede hacer y hay muchos más. O sea, te he contado dos porque solo me has dejado uno, pero si me dejas cuatro, te cuento 10. Bueno, yo creo que esto va a depender de la audiencia, a ver qué nos dicen, porque si es así, vamos contando casos y Podemos casos. hacer No te otro vídeo, preocupes, esto si te ya se lo tomo la dejo a palabra. la audiencia. Pero bueno, esta pregunta que hago para pillarte, voy a hacer una pregunta para pillarte, así soy. En un entorno así Va que a como costar. este, ¿no? Que está en constante cambio, pues sabemos cómo pasa, Indonesia está creciendo tantísimo. ¿Cómo te aseguras? Pues esas estrategias y tus servicios, ¿no? La empresa que se mantengan actualizados y desde luego que sea relevante, ¿no? Para el mercado. ¿Qué nos dirías? Voy a pillarte. Pues no, aquí realmente para mí hay dos secretos, ¿no? Al final hay que estar siempre a la última y sobre todo en nuestra área, ¿no? Porque hay muchos cambios regulatorios, bueno, como en todos los países del mundo, los políticos hacen que las regulaciones sean muy volátiles, que vayan cambiando, ¿no? Van cambiando los gobernantes, cambian las leyes a su antojo, entonces hay que estar muy atentos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros estamos registrados en el Ministerio de Justicia. Ellos tienen una página web donde van emitiendo un poco las nuevas normativas.
Nosotros tenemos un sistema de notificación que nos van avisando y bueno, como tenemos un gran equipo, pues cada especialista recibe esas notificaciones siempre de los cambios regulatorios y de esa manera nos aseguramos que siempre estamos a la última. Esa por un lado. Y luego, por otro lado, pues siempre escuchar al cliente, adaptar siempre nuestros servicios a lo que nos demandan y ser muy flexibles y muy rápidos para estar siempre a la última, la verdad. Bueno, Marc, ya hemos hablado un montón sobre Indonesia, pero a mí me gustaría hablar un poquito más de nuevo a nivel personal y qué, no sé, me gustaría preguntarte qué o quién ha sido una fuente constante de inspiración para ti a lo largo de tu carrera. Pues a ver, es difícil, ¿no? Ponerlo en una persona. Al final, como emprendedor, pues te fijas, ¿no? Otros emprendedores que han tenido éxito. Y, y al final, más que una persona, a mí en general lo que me ha inspirado realmente ha sido la lectura, los libros, ¿no? Como emprendedor, al final uno busca el conocimiento y busca respuesta a preguntas que pues, las universidades muchas veces no te explican. Y y hay muchos libros relacionados con emprendedor, con ventas, liderazgo, marketing, comercialización, gestión. Y, y la verdad que han habido muchísimos libros, quizás así desde un punto de vista de gestión, de así libros que de gestión, que más me ha gustado o de los que más han sido, por ejemplo, Jack Welch, que fue el manager de General Electric al final del siglo pasado. Y bueno, tiene unos libros muy buenos, como puede ser el de Winning o Real Life MBA, que son estupendos, ¿no? Y al final, pues ese tipo de libros son a veces los que un poco te dan luz en esos momentos complicados que todo emprendedor ha vivido. Claro, porque hay altos y bajos, así que, pero bueno, si tuvieras que recomendarnos un libro, hablando de libros, ¿cuál sería? Pues hay muchos, pero el de así los que me he leído últimamente, el que más me ha gustado, además me lo recomendaste tú, y creo que es muy bueno y creo que vale la pena que lo recomendemos a la audiencia, que es el de No Rule Rules, que es del fundador de Netflix. Ahora me he olvidado el nombre, a lo mejor tú lo recuerdas, el autor, El autor pero ahora mismo no me has pillado, pero seguro que la audiencia ya está poniéndolo ahí, buscándolo en Google, sí, pero pues ese es genial porque te Erin da, yo Meyer, creo, una visión muy Erin Meyer, actualizada. sí, ¿Bien? Erin Meyer. Sí, y te Sí, da una visión muy actualizada y la verdad que te da muy buenas ideas sobre también, ¿no? Valores, cómo gestionar el equipo. Está muy bien, es una muy buena recomendación que me diste y creo que está bien compartirla con la audiencia. sí, eso es verdad, sí. A mí también me la recomendaron, así que va de recomendación en recomendación, pero me alegro de que te gustase. Muy Así buen que libro. gracias. ¿Y cuáles son, no sé, cuáles son tus próximos objetivos, así a nivel profesional? ¿Qué esperas lograr los próximos años con Davolem, por ejemplo? Pues a ver, obviamente la ambición sigue como, ¿no? Al final, como todo emprendedor, todos queremos crecer y un poco llevar nuestros negocios a cuotas más altas. Y en mi caso, pues continuar con la expansión. Estamos mirando ahora la posibilidad de abrir oficinas en el medio plazo en Malasia. Corea del Sur también es un país que me gusta, que veo muchas oportunidades. Es un país más maduro, pero creo que ahora mismo que tiene ciertas oportunidades y Filipinas también es un país que me interesa. Me interesa mucho ahí. Quizás la desventaja que hay es que es un país ya muy conocido porque fue colonia española, ¿no? Y tiene más relación y tiene más historia, ¿no? Con España y con el resto del mundo latino. Pero en fin, creo que hay oportunidades y bueno, luego pues cualquier otra oportunidad que pueda surgir, estaremos siempre atentos De como acuerdo, de acuerdo. Pues bueno, yo creo que podemos cerrar este capítulo hoy por ahora. Que muchísimas gracias por compartir tu experiencia más a nivel personal, porque a mí por lo menos me ha encantado. Ha sido un placer tenerte aquí. un Ya digo placer. que sí, me quedan unas cuantas entrevistas más que hacerte sobre, bueno, más específicamente sobre algunas oportunidades, ¿no? Ya más por temáticas, que seguro que la gente, bueno, se puede hacer una idea de cómo hacer negocios en esta parte del mundo. Y bueno, y antes de despedirnos, qué te gustaría añadir?
sobre Indonesia? Bueno, me gustaría un poco animar a la audiencia que si están pensando en montar algún negocio en la región, que lo hagan, que no tengan miedo, que al final el miedo, yo siempre lo digo, ¿no? El miedo es terrible porque al final el miedo nos frustra en la vida, nos impide lograr nuestros objetivos, nos impide alcanzar nuestros sueños. Entonces, que no sean presa del miedo, que hay vida más allá, que no tenemos que, por haber nacido en un país, no tenemos que estar siempre ahí, que el mundo es muy grande, que hay muchas oportunidades y que hay que perseguirlas, ¿no? Y que es más probable tener éxito cuando emprendemos un negocio en un país que crece, donde crece la población, crece la capacidad adquisitiva, que en un país que ya está saturado cuando la población decrece, ¿no? Entonces, vamos, que hay que elegir bien el mercado, obviamente, pero que aquí hay muchas oportunidades y que, vamos, ¿no? Que en general no tener miedo. Eso es, eso es. Pues nada, ahora sí que a mí me gusta esta despedida porque es cierto que el miedo paraliza desde luego muchísimas, no solo a nivel profesional, ¿no? A nivel personal bueno, pues a la gente le decimos que bueno, que estamos aquí, que nos despedimos, que os damos las gracias en indonesio, terima kasih, ¿no? Que significa ya, Marc, por si quieres comentar. Pues muchas gracias. Sí, pero digo, Eh, qué significa esto del Trimakasi, ¿no? En realidad, es Terima- tan bonito. es curioso, ¿no? Pero si lo traducimos literalmente, quiere decir dar y recibir, Eso es, eso es. que Ese está muy mensaje, relacionado con la cultura indonesia, ¿no? exacto, exacto. Así que, y bueno, pues con este mensaje deciros que si tenéis alguna pregunta para Davolem, no dudéis en dejarla aquí abajo en los comentarios, darle, como siempre dice todo el mundo, me gusta, suscribiros, pero es que es verdad que os tenéis que suscribir porque en este canal no os tenéis que perder todas las oportunidades que seguiremos explorando, como hacer negocios en Indonesia, en toda la región ASEAN, así que hasta la próxima. Bien, a la próxima, gracias, Isabel. A vosotros. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.